Escobar era un lugar tranquilo, cerca del delta. Casi todo era campo, pero era lindo, era un pueblo con alma. Con los vecinos, todos. Nos conocíamos, nos saludábamos, en fin, era una comunión total entre el vecindario. La identidad de nuestros pueblos comienza muchos años antes. El partido de Escobar está situado al norte de la provincia de Buenos Aires, a solo 56 kilómetros de la capital federal. Es famoso por su floricultura, por su fiesta de la flor, por sus bellas ciudades y lugares de esparcimiento, pero Escobar tiene una larga historia que comienza en las márgenes de los ríos Paraná y Luján antes de la conquista española de nuestro territorio. El poblamiento originario de esta zona estaba compuesto por los pampas o querandíes, una etnia que prácticamente desapareció y ni el idioma quedó. Y toda la zona del Paraná de Las Palmas estaba compuesto por los guaraníes. Es interesante que también en el partido hay una zona que se conoce como las Vizcacheras, que tiene mucho valor paleontológico porque en ese lugar se asentaron pueblos nativos, autóctonos, antes de la colonización. Ellos habitaban esta zona donde estamos nosotros ahora. Sin dudas, los pueblos originarios de la zona dieron una fuerte resistencia ante los continuos intentos de ocupación de sus tierras por parte de los españoles, encabezados por don Pedro de Mendoza en 1536, quienes abandonaron la ciudad al año siguiente y marcharon hacia el Paraguay, donde fundarían Asunción. Desde allí partiría en 1580 don Juan de Garay al frente de una expedición integrada mayoritariamente por los llamados hijos de la tierra, es decir, mestizos, de padre español y madre indígena, quienes finalmente lograrían el objetivo de fundar Buenos Aires, dando origen al primer repartimiento de tierras y a la colonización de los territorios del Río de la Plata. Alonso de Escobar, que era uno de los 63 compañeros de Garay, cuando viene a fundar Buenos Aires, recibe, además de una manzana de tierras en Buenos Aires, recibe también porción de tierras a los costados de una cañada que pasa a llamarse Cañada de Escobar. En el reparto de suertes, Escobar le corresponden 4 suertes. La zona toma el nombre de Escobar por una razón muy simple. Alonso de Escobar deja descendientes, hijos y nietos, que son los que van administrando la estancia o los campos que tenían lo que hoy sería Maquinista Sabio. Durante los siglos XVII y XVIII se incrementó la población mediante el arrendamiento de tierras, la creación de chacras y estancias y el establecimiento de las primeras pulperías. La población era dispersa y todavía a mediados de 1850 no superaba el centenar de personas. Las primeras actividades aquí en la zona de Escobar, por supuesto, tenían que ver con la pesca. El modelo español se establecía en ríos, arroyos. Esto es universal. Ahí donde se establecían las poblaciones. Obviamente por el agua, por la transmisión, por el comercio. El agua era fundamental, o sea que era vital estar cerca del río. Los lugares de reunión eran las pulperías. Y las pulperías se encontraban entre el cruce de un camino real, el camino real el que unía pueblo con pueblo. Camino real, por ejemplo, era el camino que iba de Escobar a Pilar. Y en el cruce de un camino real con un camino comunal, ahí se formó una pulpería. Imaginemos un Escobar
con pastos muy altos y allá a lo lejos, ¿no es cierto?, la pequeña campanita que tenían todas las pulperías, que cada tanto se hacían sonar para que el gaucho, para que el paisano, para que el viajero de la Pampa pudiera descubrir por dónde andaba. Los padres betlemitas, que ocupaban la zona de Rincón de Luján, entregaron tierras a Gervasio de la Cruz, quien muere en 1838 y las deja en herencia a su esposa, doña Eugenia Tapia, que se hace cargo de la estancia. Doña Eugenia Tapia de Cruz fue la dueña de todas estas tierras, que entre el 74 y 76 lo cruza el ferrocarril, y ella es la que en esas tierras hace lotear 40 manzanas a cada lado de las vías y crea el nuevo pueblo de Belén. Y ahí se forma la estación o parada, donde luego sería la estación Escobar. Y el 4 de marzo de 1877 se produce el primer remate. Un loteo de características casi coloniales por el amanzanamiento y la distribución de las plazas y cómo se iban distribuyendo la densidad de la tierra desde el núcleo de la plaza principal hacia las afueras, que se iban transformando en quintas. El nombre del pueblo se debe a la fuerte fe religiosa de doña Tapia, inspiradora del nombre elegido para la nueva población, Belén, cuna del niño Jesús. Hacia finales del siglo XIX, el país vivía el auge de la extensión de la red ferroviaria, que también llegaría a la zona del actual Escobar, con la construcción de los ramales que cubrían el trayecto Buenos Aires-Campana y Victoria-Coronel Celaya. Como en todo el país, el tren traerá la urbanización, nuevas oportunidades laborales e incrementará la población. Funcionaba el ferrocarril, que en aquel entonces era el nexo con la capital y los otros pueblos vecinos. Y andaba muy bien, mejor que ahora. Yo viví en la estación porque mi padre fue ferroviario. El transitar de los trenes para mí era una cosa muy común, ese ruido, que es hasta el día de hoy, que pareciera a veces que lo sueño, ¿no? Era nuestra compañía, aparte que era nuestro medio de transporte para poder salir de Garín. Cuando yo me inicié en el ferrocarril era todo a vapor. Por esas debilidades ferroviarias transitaban las máquinas, que las manejaba. Cuando el maquinista me decía, bueno, dale vos, maneja vos. Ancho. Las principales vías de comunicación que incentivaron, cada una en su época, el crecimiento fueron primero el ferrocarril, que le da origen a los loteos de las localidades que conforman el partido. Luego, la Ruta 25 se va fortaleciendo como eje por la actividad productiva en el Paraná y por tener la cabecera de distrito en Pilar. Al pueblo de Belén de Escobar llega la primera oleada de inmigrantes, paraguayos, portugueses, españoles e italianos, que en su mayoría compraban los lotes de tierras en 80 cuotas para trabajos rurales, diversificando y ampliando la producción agrícola de la zona. Cuando se da la gran emigración a partir de 1880 en adelante, Escobar tiene una gran cantidad de emigrantes italianos, en su mayoría. A partir de 1905 en adelante son españoles. En 1920 se da la inmigración japonesa, que es la que permite la floricultura y una de las hitos importantes de Escobar, que es la Fiesta Nacional de la Flor. A partir del año de 1940 más o menos, comienzan los portugueses con las quintas de verduras y en el 70 aproximadamente comienza la inmigración boliviana. Llegué en el año 1948, en julio del 48, pregunté dónde está Escobar, porque veía unas calles anchísimas y no veía la casa porque tenía ligustrina delante. ¿Cuándo llegamos? Estamos en Escobar. En cuanto a cómo me sentí, yo jamás aquí en la Argentina me sentí un extranjero.
De chico no me acuerdo, era muy común jugar con chicos de otras nacionalidades, porque, o sea, había japoneses, había portugueses, había italianos, españoles, algún alemán. Y siempre, bueno, de chicos nos juntábamos a jugar. Después de la Segunda Guerra Mundial vinieron una oleada de inmigrantes japoneses e italianos que se dedicaron también a la floricultura. Los japoneses que llegaban como inmigrantes a la Argentina llegaban al puerto de Buenos Aires a dónde ir, a lo de un paisano. Y así se hizo la cadena. De esa forma se formó la primera colonia de productores japoneses en Escobar a partir del año 29. Para los primeros años de la década del 80, se hace notable el crecimiento del pueblo de Belén y sus instituciones. En 1889 se crea la Sociedad Italia de Socorros Mutuos, que funcionaba como cine y teatro autogestionado por los vecinos que oficiaban de actores y gestores culturales. Durante décadas fue uno de los lugares más concurridos. Don Antonio Spadaccini, un barbero italiano apasionado por la cocina, fue el creador del famoso y reconocido pollo al barro. Otro vecino notable de la zona era Enrique el Pibe Capello, creador del primer instituto secundario de Escobar en 1954. La Sociedad Italiana fue la primera entidad que se crea en Belén. Sociedad Italiana que se llamó, hasta hace no muchos años, Sociedad Italia de Socorros Mutuos. Y la Sociedad Italia pasa a ser el centro obligado del gran movimiento sociocultural que se fue dando en Belén, ya que tenía el primer salón, el primer lugar donde se podían realizar distintos tipos de celebraciones. Capello fue un impulsor, era uno de esos hombres exóticos que tuvo Escobar, junto con el creador del pollo al barro, Spadaccini, un abogado que pensó en la educación. Fue el creador del Colegio General Belgrano, en aquel Escobar que estaba buscando un lugar dentro de la provincia de Buenos Aires. Dentro de las distracciones de los pobladores del pueblo de Belén estaban los corsos, por supuesto, los carnavales, los corsos. Justamente hay fotos muy lindas, hay imágenes muy lindas de esas carrozas que hacían, carrozas que eran premiadas, ¿no? Y los bailes eran en las entidades, ahí también se llevaban a cabo las celebraciones de carnestolendas, ¿no? Eran lindos bailes, lindas zonas, porque estos pueblos eran muy especiales, muy de familia. Es decir, que al baile iban papá, mamá, la abuela, el tío. Es decir, para sacar a bailar era con la cabecita, hacía que hacer tac. Y la chica estaba. Cuando uno sacaba una chica, estaba la tía, la abuela, todo, y entonces uno hacía y la sacaba a bailar. No había otra. La creación de Garín en 1893 está vinculada a la cesión de tierras en la parada ferroviaria del kilómetro 44 del Ferrocarril Central Argentino. Allí se instalarán Cecilio Ramón Beliera y sus hermanos. El loteo permitió el establecimiento de nuevas familias en la zona. El pueblo de Garín nace con el ferrocarril. El ferrocarril ahí se da un poquito posterior a lo que fue el ramal de Escobar y se crea en el kilómetro 44 la estación Garín. Tomó el nombre del arroyo y de ahí se llama Estación Garín. Garín forma parte de un promedio, de un interland de las demás localidades que forman el partido de Escobar. ¿Por qué? Porque ya estaba el diseño agroexportador en esta pampa ondulada. Había puntos productores muy interesantes que tenían que ser recibidos en Capital Federal, en lo que es hoy Capital Federal. Ese pueblo de Garín, el de antes, era un pueblo hermoso. Muchos árboles, calles de tierra. También íbamos al arroyo de Garín, que el arroyo de Garín era chiquito, pero
Y nosotros, papá nos hacía preparar una cañita y mamá nos llevaba. Y bueno, con la cañita tratábamos de pescar alguna mojarrita, pero veníamos chochas de la vida, era un día realizado. Don Domingo Nazarre hereda tierras en la zona aledaña al pueblo de Belén de Escobar y se instala con su familia a fines del siglo XIX. Vende algunas hectáreas al ferrocarril y ordena el trazado del pueblo, al que bautizó con el nombre del catalán Domingo Mateu, integrante de la primera junta. El ferrocarril impulsó el proceso de semi-urbanización y poblamiento y dinamizó la actividad ganadera vacuna y ovina, la creación de tambos, el cultivo de cereales y oleaginosas y la industrialización, con el molino más grande de la zona, propiedad del italiano Miguel Bancalari. El molino, que contaba con una estación propia de ferrocarril, se convirtió en una importante fuente de trabajo e incrementó el movimiento comercial de la zona, contribuyendo a la prosperidad de la región. Mateu es un pueblo que está a 7 kilómetros de Garín. Nace como una parada ferroviaria. Los campos esos pertenecían a don Domingo Nazarre y allá en principio de 1900, él hace el trazado del pueblo. El molino Bancalari, que fue la primera industria que tuvo el pequeño poblado de Mateu, dio vida y dio trabajo a mucha gente. Y bueno, allá por los años 30 sufre un incendio, un lamentable incendio que lo destruye totalmente. Nosotros estábamos jugando al fútbol en un baldío ahí, los 5 hermanos Parra y yo. Era la 1 de la tarde y vimos el humo, se quema el molino. Y ahí quedamos en la puerta, atónitos, mirando cómo el molino se quemaba. Cómo se quemó totalmente. Para los vecinos, un día tristísimo. Tal vez el más triste de Mateu. El pueblo de Ingeniero Maschwitz se originó a fines del siglo XIX en torno a la estancia Los Arenales de don Benito Villanueva. Fue proyectado para ser habitado por una determinada élite vinculada al poder político, económico y social de principios del siglo XX. Fue bautizado con ese nombre en homenaje al ingeniero Carlos Maschwitz, inspector ingeniero del Ferrocarril al Pacífico y ministro de Obras Públicas del presidente Figueroa Alcorta. Acá queda la estancia Los Arenales, o más bien le llamaba Establecimiento de Campo Los Arenales, que es lo que hoy estamos viendo acá, ¿no es cierto?, que es el polo educativo de Escobar. Acá queda la estancia y ¿qué hace? Empieza a tener ganado vacuno, hace la primera importación de la Holstein Friesian. Había dunas de casi 3 metros de altura. Muchas de esas arenas fue para construir el subterráneo en Buenos Aires. Es decir, que la primera industria de Maschwitz fue el transporte de arena. Maschwitz era muy distinto a lo que vemos ahora, porque miles de años atrás existieron ingresos marinos a la zona. Donde estamos pisando y recorriendo seguramente era todo parte del océano. Y de hecho, a raíz de eso quedó como consecuencia que en muchas calles de Maschwitz hay muchísima arena en la composición porque el mar al retirarse dejó su lecho, que normalmente es arena. Cuando se descubrió la ballena acá en Maschwitz, en realidad fue la segunda que hizo tanto furor, porque la primera está en el Museo de Luján. La descubrió mi hermano, que tenía no sé cuántos millones de años. Fue todo un acontecimiento. Aquí estamos llegando a la meta en Ingeniero Maschwitz. Oscar Gálvez, ganador de la última etapa. Manuel Fangio, el notable as del volante. Especialmente el lugar de mayor atractivo en ese sentido fue Ingeniero Maschwitz. Presidentes hemos tenido, viviendo en Ingeniero Maschwitz, a Frondizi, por ejemplo. Teníamos siempre la visita de Ortiz y de Hipólito Yrigoyen, que pernoctaban en una casa denominada Quinta Saint-Germain, que aquí la conocemos como el Rancho de la Cambicha. Dentro del ámbito cultural, hemos tenido permanentemente la visita de Borges, también Amelia Benzi, Alberto Closas.
En fin, una cantidad enorme de personajes sobresalientes de todo el ámbito cultural. En un apeadero del kilómetro 48 del ramal Victoria-Pergamino, se fue formando el pueblo a que se llamó Francisco Sabio, en homenaje al maquinista nacido en 1862 en Las Heras, provincia de Buenos Aires. Sabio ingresó en 1907 al ferrocarril y con la locomotora 191 logró en 1926 el récord de velocidad, cubriendo el trayecto Retiro-Rosario en 3 horas 21 minutos. Hoy Maquinista Sabio se nutre de la cultura de sus variados habitantes, la mayoría del litoral del país, Paraguay y Bolivia, lo que la constituye como la localidad más pluricultural del partido. Maquinista Sabio tenemos que encuadrarla en esa primera suerte de estancia que le habían dado a don Alonso de Escobar. Maquinista Sabio tiene la posición histórica de ser el centro de nuestra región. Los pobladores de la zona, ya de las estancias, querían tener una escuela. Entonces se ponen de acuerdo, en el tambo de Chipitelli ofrece una habitación, dice, bueno, acá puede ser la escuela, acá puede venir la maestra. Se consigue una maestra, se baja en lo que era la actual ruta 26, ahí paraba el tren, le ponían el banquito a la maestra, ahí se bajaba y empezó a dar clase a los chicos. Con el tiempo se dice, bueno, hace falta crear una parada. Y en el 1960 los vecinos se ponen de acuerdo y de ahí nace la parada kilómetro 48. Todos los barrios que había en Maquinista Sabio eran muy humildes. La adversidad hizo que cada uno hiciera su casita, lo construyera. Y ahora cuando camino por sus calles, las veo pintaditas, arregladas, con veredas. Es decir, hay un avance que es evidente que la familia se ha preocupado. Maquinista Sabio es la zona más poblada por los provincianos, por nosotros, los argentinos, formoseños, paraguayos, es más, ahora hay mucho paraguayo también. Ahí defendemos nuestra tradición, como es el chamamé. Y otra cosa también que está el proyecto, ojalá que algún día lo aprueben, que Maquinista Sabio va a ser la cuna del chamamé de todos los provincianos y de la provincia acá de Buenos Aires. A comienzos del siglo XX, la zona que ocupa la localidad de Loma Verde a las orillas del río Luján fue una región tambera. En la década del 40, el loteo propició el surgimiento de los primeros barrios y huertas que se asentaron a fines de los años 60, cuando finalizaron las obras de la Ruta Panamericana. El crecimiento poblacional, cultural y económico de Loma Verde impulsó la creación de esta sexta localidad establecida en el municipio de Escobar. La característica de Loma Verde como zona de producción agropecuaria, como zona residencial de casas quintas, tenía una característica muy interesante que era la cría de caballos de carrera en el Aras de Pelayo, donde hoy es el Aras Santa María. El caballo de carrera, que le da nombre a muchas de las calles de la nueva localidad, también es homenajeado de algún modo en el escudo que eligieron los vecinos para configurar la identidad de Loma Verde. De Escobar a Loma Verde habría 6 casas, 7, había un copetín al paso allá en el kilómetro 56, una escuela. Antes era casi todo cultivo de flores. Cuando yo era chico, ¿no? Loma Verde sí que era muy lindo y sigue siendo lindo. Escobar crecía y se diferenciaba claramente de la instante cabecera de partido establecida en Pilar. Esto llevó a los vecinos a pensar en la autonomía y a emprender las primeras acciones en 1894. Las razones de la creación del Partido Escobar obedecen a razones económicas, políticas y sociales. Dentro de lo económico, bueno, toda la zona de influencia que tenía Escobar y los pueblos que querían conformar el partido, Garín, Mateu y Magui. Magui, si bien en ese momento no pertenecía al partido de Pilar, sino pertenecía al partido de Tigre. Pero
se lo quería sumar para el partido de Escobar. Se venía hablando de la importancia, la gran cantidad de vecinos que había, el territorio, más de 300 kilómetros cuadrados. No estaba todavía terminada la ruta Pilar, había que ir por calle de tierra, 2 tribunales, la policía, todo había que ir a buscarlo a Pilar. Entonces vinieron desde 1898 intentando independizarnos de Pilar. Fueron 60 años de intentos hasta 1959. Hubo varios proyectos, pero sí viene afortunadamente a cuajar el proyecto que se inicia acá con una comisión de procreación del partido de Escobar, que se forma ya por 1957 en el local del Centro de Industria y Comercio de acá de Escobar. La idea de la autonomía ganaba terreno, pero cosechaba rechazos y detractores como Osvaldo Sigluti, quien a través del periódico El Hornero y bajo el seudónimo de Don Garín, criticaba las pretensiones independentistas de los vecinos de Escobar. Pero, más allá de las críticas de Don Garín, a mediados de 1957 comenzó la campaña para lograr la autonomía comunal, que llegará al Parlamento de la mano del dirigente de la UCRI, Edilfredo El Chino Ameguino, quien presentó el proyecto de ley de la creación del partido de Escobar, que será aprobado el 8 de octubre de 1959, convirtiéndose en ley el 13 de enero de 1960. Una parte de la demarcación de límites la realizó el ingeniero Jacuzzi a bordo de un sulky del Diariero del Pueblo para la futura demarcación de los límites entre el nuevo Escobar con Tigre y con Pilar. El nuevo partido quedaba conformado por los pueblos de Garín, Mateu, Belén, Machuis, Sabio y años más tarde Loma Verde. El proyecto entonces que presenta el Chino Ameguino ocurre el 8 de octubre de 1958. Y un año después, el 8 de octubre de 1959, es ese histórico día en que se acepta, en que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires acepta la creación del partido de Escobar. Y ese histórico día, 8 de octubre de 1959, tuvimos en Escobar un espontáneo festejo que se manifestaba en las calles, con la gente reunida en la esquina del Club Atlético Independiente, o sea, Tapia de Cruz y Colón, una caravana con autos que recorrían el pueblo tocando bocina. Fue un día de gran jolgorio. Cuando Escobar se independiza, yo creo que es no sé, una comparación medio idílica, ¿no? Cuando un hijo crece, se conformó una identidad para Escobar, para el partido. En 1960, en tiempos del presidente Arturo Frondizi, en las elecciones municipales celebradas el 27 de marzo, es electo el primer intendente, Antonio Lambertucci. Hay un señor, don Antonio Lambertucci, hombre de la isla, nacido en la isla, muy querido en Escobar, un personaje de esos personajes que existen en los pueblos, peronista. Como el peronismo estaba proscripto, se forma una corriente que llamó Unión Vecinal, que había peronistas, democracia cristiana, algunos conservadores, inclusive independientes. Todos esos forman una corriente que se unifican alrededor de don Antonio Lambertucci. Se ponen de acuerdo los proscriptos, en este caso el Partido Peronista, y las dos facciones del radicalismo, la UCRI y la UCR. Y se ponen de acuerdo en esto. Gane quien gane, pase lo que pase, todos los que estamos acá presentes nos comprometemos en un pacto de caballeros que vamos a seguir luchando por la independencia del partido de Escobar. Quien ganó, que fue un candidato peronista, don Antonio Lambertucci, fue el primer intendente del partido de Escobar y todos aceptaron ese pacto de caballero. El primer intendente vino a dar un paseo acá, seguido por toda la gente de Escobar que lo seguía. Mi mamá sacó las flores del florero que teníamos en casa, salió corriendo a la calle y se lo encajó en la falda como un agradecimiento y una gran alegría de que se había formado el partido de Escobar al fin y que Machuis pertenecía a Escobar, porque nosotros pertenecíamos a Tigre y nunca ligábamos nada.
El partido necesitaba encontrar un elemento identitario. Lo hallará en la Fiesta Nacional de la Flor, que se celebrará por primera vez en 1964 por iniciativa de don Arturo Brosio y la ratificación por decreto firmado por el presidente Arturo Illia el 22 de septiembre de aquel año. Desde entonces, la fiesta refleja la importancia que la labor de las distintas colectividades han tenido en el desarrollo de la floricultura y constituye uno de los emblemas del partido. Es una idea que nació en la mente del señor Arturo Brosio, un arboricultor de Mateo. Arboricultor significa que cultivaba plantas de parque. El señor era rotario y un día, en una reunión rotaria, como homenaje hacia todos los floricultores, vamos a hacer la Fiesta Nacional de la Flor, comentó. Fue aceptada la idea y posteriormente se conformó una primera comisión con rotarios y productores de flores de Escobar. En el auge de la Fiesta de la Flor, en fines de los 70, principios de los 80, para mí ocurría algo realmente mágico, que era la construcción de carrozas. Y esa noche previa, en esos galpones, con todo ese gentío trabajando y colaborando ad honorem por una causa tan simbólica como armar una carroza de flores, era maravilloso. La primera fiesta se hizo en el Club Sportivo Escobar, que era un regalo a los ojos. Cuando uno entraba ahí se deslumbraba viendo ese espectáculo de las flores. Algo nunca visto, todo junto, tanta flor hermosa junta, tanta variedad. Era hermoso. Significó para Escobar salir a la luz, salir a los comentarios de la gente, a que se supieran que existía Escobar. Juan Carlos Villalba es un verdadero artista popular que nos ha honrado haciendo películas actuadas solamente con vecinos del pueblo y que el estreno de sus películas suscitaba realmente una conmoción en el pueblo y se llenaban los cines. El rodaje de Pajaritos fue una maravilla. Yo creo que he sido un privilegiado de poder hacer esa película con gente tan querida de Escobar. El protagonista fue Tomasito Seminari. Hoy el teatro tiene su nombre. Los actores eran todos de Escobar. El único que había pisado las tablas era Tomasito, que tenía una larga trayectoria en el teatro, desde muy jovencito. Una especie de neorrealismo local. En los años 70 se hizo una postal de Escobar que mostraba la terminal, el colectivo, el jardín japonés, el centro comunal. Y realmente en esa postal se veía reflejado un sueño que estaba hecho por montones de inmigrantes que vinieron a Escobar y lo hicieron crecer de una manera exponencial entre los años 50 y los años 70. Y ese crecimiento tenía como una dirección, un sentido de pertenencia muy importante de la gente que venía de afuera y que todos luchaban en una misma dirección. En 1982, Escobar aportó sus héroes a la guerra que enfrentó a nuestro país con Gran Bretaña por nuestras Islas Malvinas. Hoy Escobar dice nunca más y propicia políticas educativas y culturales que promueven la memoria y la justicia. Un día nos reuniremos, gran suma de minúsculas, despiertas y conmovidas. Entonces derribaremos las puertas del tiempo injusto. Y no habrá nadie entre nosotros que llore por la causa de los ídolos mimosos. Nadie entre nosotros que nos delate con su canto de sirena a los señores de la infecundidad. Porque habremos cerrado tanto nuestras filas que toda la ternura será nuestra. El partido de Escobar es un área que hasta hace aproximadamente 15 años había sido destinada a la producción hortiflorícola. Su fisonomía se fue transformando con la expansión de la urbanización y el establecimiento de barrios residenciales. La construcción de la autopista panamericana a fines de los años 60 y su posterior ampliación en los 90 modificó el paisaje y la conformación económica y social de la región y le fue dando un perfil propio que combina las actividades rurales
con las urbanas e industriales. A principios de la década del 70 se inaugura la Panamericana hacia Campana y eso genera otra vía de acceso muy importante para el partido de Escobar, que logra que aumente la densidad poblacional y que aparezcan actividades comerciales e industriales que no existían antes por las dificultades del acceso. La zona del Delta tiene su importancia comercial o productiva con respecto a la producción silvopastoril, que es una conjunción entre la cría de animales y el desarrollo y la plantación de especies arbóreas con fines madereros, más que nada. La zona del partido de Escobar es el centro productor más importante de planta de interior. Estas plantas están calefaccionadas y también Escobar produce el 75% de las orquídeas que están en el mercado de la Argentina. Y además está aumentando por medio de la colectividad boliviana el cultivo de plantines florales. El partido de Escobar tiene una zona de islas y una zona de ribera sobre el río, con la particularidad de la formación de humedales. Los humedales son lugares importantísimos para la biodiversidad, más que nada también amortiguan todas las crecidas del río y tienen, digamos, en la biodiversidad una importancia superior porque albergan muchísimas especies. Ante eso, bueno, se decidió a través de 2 ordenanzas proteger esos humedales que en la ordenanza que estaba vigente permitía hacer cualquier tipo de urbanización. La zona de humedales que está comprendida entre el río Luján y el río Paraná se podía hacer cualquier tipo de emprendimiento urbano y eso se prohibió, lo que ha configurado una importante superficie de tierra baja, de humedales protegidos. Ser escobarense es no tener ningún problema con la gente que venga de afuera. Es una ciudad, es un pueblo, es divino lo que avanzó. Hoy es encantador. Es un pueblo donde se vive en libertad, es un pueblo extraordinario. Escobar se convirtió de ese pueblo pequeño que yo conocí hoy en una gran ciudad. No esperar que las autoridades hagan todo, sino también nosotros poner el hombro. Ya estamos hablando de un partido con una potencialidad impresionante que se va mejorando día a día. Escobar exhibe orgullosa su diversidad cultural, plural y plena de vida. Posee industrias, naturaleza, parques temáticos únicos en el país y un centro educativo de enseñanza superior. Hoy Escobar es un extenso y progresista municipio del norte de la provincia de Buenos Aires que promueve el desarrollo, la cultura, la educación y el bienestar de sus habitantes, reivindicando sus tradiciones y su historia. Hoy Escobar florece.